pues este programa sería imposible sin nuestros invitados. Nos acompaña Daisy Baez, analista demócrata. Qué gusto, Daisy, que puedas acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también Tom Fabricio, representante estatal republicano. Muchas gracias también, Tom, por acompañarnos. Gracias, Marian. A ver, tengo encuestas, incluyendo la última de CNN, en la que se admite que los republicanos están ganando terreno a tan solo esa semana de las elecciones. Comienzo contigo, Daisy. Ciertamente estamos ya el martes que viene, ya es el día de las elecciones, es un día que yo digo celebra lo que es la democracia de este país, donde todos tenemos la oportunidad de salir y dar ese voto. Y ciertamente estamos en la curva final donde todos los analistas, cada partido empieza a poner sus últimas retóricas, a ver si se preparan y sacan a motivar a sus personas, a sus aliados, porque aquí al final del día lo que va a contar es quién saca más personas a votar, por quién más personas votan. Y muchas cosas están en la balanza, obviamente. Y sí pensamos que el futuro de la democracia de este país está en el balance en estas elecciones. También pensamos que la democracia más robusta es una democracia donde la mayoría de las personas votan, donde la mayoría de las personas entienden que cuando ellos dan ese voto, lo deben dar por la persona que piensa o tiene las prioridades que ellos tienen. Por ejemplo, ¿a dónde va a ir el dinero para educación pública, transportación, infraestructura, servicios de salud, etcétera, etcétera? Así que estoy aquí aprovechando para pedirle a todos que salgan a votar el martes, o si ya no lo han hecho. La otra cosa es que como dije ahorita, la democracia más robusta es una donde la mayoría votan, y hemos visto también muchos impedimentos, especialmente al nivel de las legislaturas estatales, para echar para atrás un poco de los cambios que se habían implementado hace muchos años, de los votos ausentes, voto temprano y todas esas cosas. Así que esperamos que las personas se hayan adaptado a los nuevos cambios y eso no haya sido un impedimento para ese voto. Tom. Yo creo que las personas están votando, han votado en Miami-Dade County, estamos viendo que más republicanos han votado que demócratas y no hemos visto eso desde la época de Jeb Bush. Yo veo que los votantes están hablando, no están felices. Yo he tocado puertas por todo el estado, por Apopka, por Sarasota, en Orlando, por otras partes del estado y Miami-Dade County, hablando con independientes y están infeliz con el fracaso de las políticas de Joe Biden y no quieren un gobernador como Charlie Crist que simplemente quiere hacer lo que ha hecho Joe Biden, que están felices con lo que ha hecho Ron DeSantis y que lo que hemos hecho en la legislatura sobre los últimos 2 y 4 años. Ahora, lo que es cierto es que los demócratas se están estancando en el registro de nuevos votantes, y eso está ocurriendo en todo el país. Cuando Barack Obama en el 2018 trajo esa ola de nuevos votantes demócratas, eso poquito a poco se ha ido desacelerando y en este momento estamos en esa distancia que puso Obama de casi 700.000 votantes más demócratas. En este momento ha quedado en que hay 331.000 votantes menos en total que esa cifra, y que los republicanos han aumentado su número en 52 de los 67 condados de este estado. O sea, me parece que es algo importante. Incluso aquí en Miami-Dade, el presidente del Partido Nacional Demócrata estaba pidiendo la cabeza de Manny Díaz. Bueno, es un tema muy, ¿qué te puedo decir?, delicado. Estoy de acuerdo con la data no miente. Creo que ha habido un error en interpretar las prioridades de los grupos inmigrantes, sobre todo los más nuevos inmigrantes. Muchas personas que vienen de Latinoamérica vienen realmente de sistemas relativamente conservadores, sobre todo países católicos, países con mucha afino a la religión, donde son culturas patriarcales, y esas personas no cambian porque cambian de país, vienen aquí en busca de mejor vida. Y yo siempre le pregunto, ¿pero qué significa mejor vida? Mejor vida significa que mis hijos puedan ir a buenas escuelas públicas, que nosotros podamos tener acceso a servicios de salud, que haya buena infraestructura y buenos servicios. Pero ese mensaje, esa comunicación no ha sido muy efectiva de parte de los demócratas hacia ese electorado minoritario inmigrante.
Fíjate que yo por eso decía que, a pesar de ser una minoría extremadamente influyente, con 34 millones de votantes que pueden decidir en estas elecciones, no creo que sea una comunidad, primero, que vote en conjunto hacia uno o a otro partido. Depende, los mexicanos votan diferente a los dominicanos votan diferente a los españoles. Es decir, hay diferentes culturas que se orientan hacia un voto a otro. Pero ha habido también ciertas políticas que el Partido Republicano ha dicho que venían impulsadas por ese ala más radical de izquierda asentada dentro del Partido Demócrata, y que ha hecho que muchos demócratas también se echaran un poco para atrás, porque no representaba la política centrista que Joe Biden había impulsado en su campaña. Y esas políticas, como por ejemplo el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, la inseguridad, el tema de la frontera, han pesado mucho más que el aborto, que también era una bandera del Partido Demócrata. Sí, es correcto. Lo que hemos visto es, hubo una diferencia en la campaña de Joe Biden y las políticas que él lanzó y las personas con quien, la liga que él hizo con Nancy Pelosi. Y esas son cosas, y esas políticas se han rechazado aquí en este estado, en la Florida, y estamos viendo en otros estados también. Por ejemplo, la contienda entre Dr. Oz y Fetterman en Pennsylvania, que estamos viendo que Dr. Oz está ganando esa contienda. Y también lo que estamos viendo, la derrota de Stacey Abrams en Georgia. Estamos viendo que nacionalmente el movimiento conservador está subiendo y es en parte grande por el fracaso de las políticas de Joe Biden. Creo que los republicanos han sido muy consistentes y muy buenos en el mensaje de tildar a todo el que no es mago, que no es súper conservador, como socialista. Ese trabajo lo han hecho excelentemente, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Si tú no eres de esa tesis, entonces eres socialista. Ese es un tema que es de mucho miedo para las personas latinoamericanas, para el inmigrante, sobre todo de Sudamérica. Y ese es, ahí vuelvo y repito, es donde no hemos hecho muy buen trabajo en contrarrestar ese mensaje de que si tú quieres hablar de educación, para un muchacho ir a una universidad hoy en día tiene que endeudarse. Mi hija, que tiene 33 años, tiene 8 años pagando los créditos educativos y no avanza, porque aunque está trabajando 2 y 3 trabajos, no puede, porque está el sistema diseñado para que tú no avances en saldar esa deuda. Y tenemos una generación que está endeudada. Necesitamos muchachos que puedan salir a trabajar, a trabajos buenos, trabajos que paguen bien, porque necesitamos un colchón de clase media, porque esta es una economía capitalista, una economía donde necesitamos que las familias puedan salir a cenar, comprar un carro nuevo, comprar una casa, irse de vacaciones. Eso estimula a la economía y necesitamos personas más en ese ámbito de la economía. Bueno, estábamos conversando justo ahora, yo les decía a mis invitados que en un momento de tanta polarización, después del resultado de las elecciones en las que ganó el presidente Biden, uno esperaría que realmente se pudieran limar esas diferencias y lograr unir a esa nación, y sin embargo tampoco ha habido comentarios muy afortunados en ese aspecto. No, yo estoy de acuerdo, y algo interesante, porque la señora Báez mencionó el tema de socialismo, que yo no le había mencionado, pero en el año 2021 yo lancé un proyecto de leyes, que era un memorial, que es un proyecto de leyes para decir que la legislatura de la Florida está de acuerdo sobre un punto, y el proyecto de ley que yo lancé era denunciando el Partido Socialista Democrático en la Florida, que esos no son los principios de nosotros en la Florida. Y yo lo lancé y pasó por los comités, y cuando llegó al pleno de la legislatura, muchos demócratas se pararon a negar, a decir, no, imposible, no podemos negar el Partido Socialista Democrático aquí en la Florida. Y hay video de eso. Entonces, es difícil no decir que alguien tiene indicaciones socialistas si ellos están defendiendo y combatiendo contra un proyecto de ley que simplemente dice que esos no son nuestros principios aquí en la Florida. El tema quizá, Daisy, y ahí por eso no se puede meter a todo el Partido Demócrata en el mismo saco, como no se puede meter al mismo Partido Republicano en el mismo saco. Esas políticas más globalistas, populistas, que fueron impulsadas por ese sector particular del Congreso y que han tenido un efecto ciertamente nocivo en muchos estados, se ha extrapolado y quizá no se ha sabido combatir con el mensaje apropiado.
Pero está hablando de la política... De las políticas, por ejemplo, de quitarle fondos a la policía, de las políticas del adoctrinamiento en las escuelas, etcétera. La mayoría de estos temas se manejan a nivel estatal, porque, por ejemplo, los fondos de la policía son fondos que son decididos por las legislaturas estatales, por las localidades, las comunidades, los condados, las ciudades. No es algo que el presidente decide. De que ha habido una conversación al respecto, ciertamente. El partido, como todos los partidos, tiene siempre un grupito, digamos, hacia... ¿Pero cuál es su peso, Daisy? Aprovecho que estoy contigo. ¿Cuál es su verdadero peso? ¿Tienen el poder de poder impulsar y llevar al presidente a tomar ese tipo de medidas? No, no creo. De hecho, el presidente Biden ha tenido mucho success, como dicen, de pasar varios paquetes legislativos. Todos han sido enfocados en paquetes económicos. Ha sido la prioridad del presidente, ha sido estabilizar, mantener, tratar de mejorar la economía, hacer cosas legislativas que puedan bajar, mantener bajos los precios de la gasolina, que es muy importante para la economía, todos los paquetes de infraestructuras también, y la primera pieza de legislación fue también para estabilizar a la economía. Así que el presidente en sí se ha enfocado en la economía, no en esos temas secundarios que son importantes, porque acuérdate que el Partido Demócrata es el partido de inclusión, ¿no? Y tenemos que entender que en nuestro partido hay personas que tienen diversos temas o prioridades, pero al nivel federal el presidente ha estado muy claro que la economía es su prioridad. Tom. La prioridad, pero los proyectos que han pasado no han tomado a cabo el problema y la inflación sigue subiendo. Vemos escasez de los suministros, vemos el precio de gasolina subiendo, y el precio de gasolina estaba subiendo antes de los problemas en Ucrania. Entonces, y el presidente le gusta decir que tiene que ver con eso, sí, quizás, pero también tiene que ver con los asuntos que paró la exploración de petróleo aquí en los Estados Unidos, que estaba funcionando bastante bien. Entonces, la gasolina ha subido, absolutamente, los precios han subido y el público lo está sintiendo y va a salir a votar por esa razón. Claro, porque tomando a colación lo que estabas comentando, Daisy, de que esto no es una decisión del presidente, sino más bien de la política que se toma en cada estado, quizá por eso el estado de la Florida ha recibido a mucha gente que ha venido de estados donde esa política no ha funcionado, como es, por ejemplo, en Nueva York o como es, por ejemplo, en California. Y muchos de esos votantes que eran demócratas se están haciendo republicanos en un estado como Miami. Se registraron las cifras ayer de que un condado como Miami-Dade, por primera vez, que era un condado que mayoritariamente votaba a los demócratas, está votando republicano. Y ahí entramos en la cuestión que yo quiero abordar con ustedes dos ahora para nuestros televidentes, y es el voto hispano. A tu juicio, Daisy, tú has dado un punto muy interesante que yo comentaba tímidamente, que ni un partido ni otro entiende bien el concepto del votante hispano. Tú has dicho que en una gran medida era porque no se había sabido buscar cuáles eran los intereses reales de los hispanos. Ahora, yo les quiero comentar a los dos. En un momento donde tenemos un éxodo de Cuba, un éxodo de Venezuela, que están llegando a este país, sin entrar en el resto de la inmigración ilegal, ¿creen ustedes que la política que se ha tomado hasta este momento con esas dos naciones, y les hago a los dos la misma pregunta, con esas dos naciones ha sido la correcta? Bueno, la política en general de los demócratas es que el inmigrante viene y hay un proceso de inmigración y viene en busca de mejor vida. Somos la nación a que todo el mundo mira, ¿no? El ejemplo de democracia, el ejemplo de una buena economía, y venimos a darle albergue a esos diferentes grupos, y por eso vienen hacia nosotros. Nuestra misión es ayudar a integrarlos, porque necesitamos un colchón de nuevas personas y sobre todo jóvenes que empiecen a participar del pool de trabajo, porque necesitamos personas, nuevas generaciones que empiecen a pagar impuestos para poder mantener, por ejemplo, lo que es el Seguro Social y el Medicare. Yo tengo 62 años y pienso, después de trabajar 45 años, a veces 2 y 3 trabajos, tengo la esperanza de que cuando llegue a los 65, 66, va a haber algo que me va a acaparar, ¿no? Que me va a dar apoyo para yo poderme retirar tranquila. Y creo que esa es una de las cosas que debemos enfatizar con estas personas inmigrantes. Pero mi punto es, con una comunidad donde
El éxodo que se ha producido de venezolanos y de cubanos ha sido motivado por una dictadura férrea, por una represión férrea. ¿El hecho de negociar con dictadores no envía el mensaje equivocado a los votantes? Yo creo que al final del día el mensaje es que tenemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, una política que tiene 60 años y no ha sido efectiva. Yo abogo por la libertad del pueblo cubano. No veo el día en que acabe esa dictadura y podamos ser hermanos libres en Cuba. Lo que hemos hecho hasta ahora es como una compañía. Si usted está vendiendo algo y no lo vendes por un año, vas a seguir con el mismo plan de mercadeo. Tienes que cambiar la política. Y creo que eso es lo que no hemos estado dispuestos, sobre todo en el sur de la Florida, a buscar o a ponderar. Que tal vez esa política por 60 años no ha funcionado. Entonces vamos a seguir otros 60 años más con esto. Yo creo que pregunta. la respuesta de la administración de Joe Biden a lo que pasó en Cuba el 11 de julio el año pasado fue absolutamente una desgracia. Y la respuesta fue hacer nada, absoluta nada, cuando el pueblo estaba muriendo en la calle. Con Venezuela, a pedirle petróleo a Venezuela, cuando tenemos petróleo aquí, a un dictador, es absolutamente abochornante.